En los años 90 del siglo pasado se creó en Grandas de Salime una cooperativa forestal que ha resistido todo este tiempo. Ahora, aquellos pioneros del trabajo mancomunado han apostado por soluciones alternativas y por buscar nuevas actividades con las que completar su tarea. Una de ellas es la plantación de arándanos, un fruto con buena salida en los mercados europeos. El Casigal, que así se llama la cooperativa, arrancó con el impulso de un grupo de trabajadores del concejo suroccidental. Casigal, en el año 94, un grupo de amigos de Grandas, decidimos crear algo para mantenernos en el medio rural. Y la idea salió, pues, crear una cooperativa de trabajo asociado, y decidimos llamarle Casigal, que Casigal, aquí en esta zona, en la zona occidental, es llamemos un bosque de roble bravo. Y bueno, desde aquella que empezamos con 8 socios, en el año 94-95, ahora somos 5 y 3 trabajadores, somos una empresa de 8 trabajadores. En principio fuimos una empresa pura forestal, que nos dedicamos exclusivamente a trabajos forestales, trabajos de silvicultura, y con el tiempo fuimos diversificando. Diversificando en el tema de la construcción, en el tema de cierres, trabajos medioambientales, todo un parámetro, abarcamos todo el medio rural. Hace 2 años empezamos con esta idea nueva de diversificación, que fue la plantación de arándanos, y un poco para complementar la escasez de inversión en el tema forestal. El arándano, como todas las inversiones, pues ocurre gente que somos inquieta y que necesitamos hacer algo más, que necesitamos vivir en el medio rural y que esto no nos llega todavía con lo que estamos haciendo, y decidimos pues apostar por otra cosa. Es decir, esto a base de charlas, reuniones, pues vas creando un gusanillo ahí dentro. Estás viendo también que el arándano en el medio rural se produce naturalmente. Estamos conviviendo con él desde pequeños y estás pensando que esto pues, puede ser una alternativa. Es algo muy importante, por ejemplo, ver que cualquier finca aquí de monte al lado, que hay arándanos, que estás consumiendo arándanos durante la época de verano sin hacerles nada. Si bueno, pues un poco que haga, seguramente voy a tener arándanos en cantidad. Las cosas más importantes del arándano es el pH de la tierra. El pH de la tierra aquí en la zona occidental está clavado, estamos en torno al 5. Entonces no tenemos que hacerle nada a esa tierra para que produzca naturalmente arándanos. Algo que le agreguemos de otros componentes, pues seguramente vamos a tener buenas plantas. El arándano es una especie que se da bastante bien en nuestra región. Hay muchas plantas silvestres, pero hasta hace bien poco no se han introducido técnicas para mejorar la producción. Es un producto que se desarrolla muy bien en Asturias. Las condiciones edafoclimáticas son perfectas para que se dé el arándano. Necesita un pH ácido y en la mayor parte de los terrenos asturianos hay pH ácido, aparte de que las condiciones climáticas de temperatura y de frío en el invierno y de temperaturas suaves en el verano, pues hace que el arándano se dé muy bien. Se trata además de una especie frutícola muy apreciada fuera de España, en especial en los países del norte de Europa, tanto para su consumo fresco como para su uso en mermeladas, tartas y otros productos elaborados. Las plantaciones que se están implantando son dedicadas exclusivamente a consumo en fresco, y lo que queda de destrío, pues eso sí, eso ya se comercializa para industria. Lo que hacemos es importar, bueno, a Inglaterra, Holanda, Rusia, a Europa. Evita problemas de cistitis, contra el cáncer, problemas de glucemia, problemas cardíacos también. La explotación se encuentra en las inmediaciones de Grandas, en un terreno apropiado para ello y que empieza ahora a dar los primeros frutos. Los cooperativistas han invertido en una instalación que al mismo tiempo sirve como finca demostrativa dentro del programa Nuevos Horizontes. Bueno, en principio la idea nuestra de hacer esta plantación es porque veíamos que en estado silvestre pues teníamos arándanos aquí en el entorno, ¿no? Entonces nos dio, digo, bueno, pues si esto se da en estado silvestre, si lo cultivamos posiblemente sea rentable. Y nos lanzamos a ello. A través del CEDER Navia Porcía también encontramos una vía de financiación muy importante por la subvención que nos daban. Las entidades bancarias también colaboraron y vieron que esto era futuro, muy interesante. Bueno, nosotros aquí tenemos 6 variedades tempranas, intermedias y tardías,
para que en un periodo desde junio a octubre estemos recogiendo fruto. Es decir, no podíamos poner una variedad sola, pero nos vendría toda en un mes y poco y nos hacía falta mucho personal para recoger esa producción. Por lo tanto, con menos personal, aquí aproximadamente con 7 personas, en ese periodo de junio a octubre, pues vamos a ir recogiendo fruto. De otra manera, a lo mejor hacían falta 40 personas para esta superficie en mes y poco. El terreno se encuentra a 700 metros de altitud, lo que plantea ventajas e inconvenientes. Pues la explotación de grandas sobre todo es la altitud, está en una zona bastante alta, lo que nos podría retrasar la producción un poco más en cuanto a las que hay aquí un pelín más bajas en el litoral. En total, son 7 hectáreas bien aprovechadas, pero ya se está proyectando una ampliación. En este proceso ha sido vital la aportación y el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural Navia Porcía. Hombre, sin la ayuda del CEDER Navia Porcía, nosotros no iniciaríamos este proyecto. Como todo aquí en el medio rural, aparte de las ganas de hacer las cosas, necesitamos una ayuda. Creer en la gente del medio rural. Es decir, librarnos de todos los papeles que genera una inversión de este tipo, llamamos trato especial, por ejemplo, que las entidades bancarias colaboren y piensen en positivo con el medio rural, que nos traten como algo especial, porque si no, ya tenemos pocas ganas de estar en el medio rural y si no se nos ayuda de esta manera, pues menos. Este tipo de iniciativas, además de apuntalar la población rural en áreas relativamente alejadas del centro de Asturias, son un ejemplo excelente del trabajo de las cooperativas, de cuya coordinadora asturiana, Julio Monteserín, es presidente. Siempre desde este puesto y siempre que estuve en la Unión de Cooperativas Forestales, siempre quise demostrar a las más cooperativas y a más gente del medio rural que podemos hacer algo en el medio rural. Y a través del asociacionismo y concretamente como cooperativas de trabajo asociado, me parece que es muy importante la labor que podemos hacer en este medio. Hay que reconocer que el tema ganadero en Asturias es muy importante, pero que tenemos y debemos aprovechar todos los recursos que nos da Asturias, la Asturias del medio rural, para poder asentarnos en el medio rural. Esa palabra tan bonita que los políticos dicen en su momento, el asentamiento en el medio rural, debemos también poner nosotros de nuestra parte para poder hacer el asentamiento en el medio rural, con las ayudas que nos dan, ¿entiendes? Pero que hay muchas más cosas que se pueden producir en el medio rural que aparte de los arándanos, las patatas, la castaña, hay mil cosas la imaginación de los jóvenes, yo pienso que es muy importante ahora en este tiempo. En Granda se trabajó con ideas de futuro, pese a que el desarrollo empresarial a veces es más complicado que en otros territorios menos alejados de las áreas urbanas. Aquí en el medio rural nunca se valoró el crear una empresa, siempre nos pusimos en el mismo nivel o nos pusieron en el mismo nivel que una empresa llamémosle en Grau, que está al lado de Oviedo, ¿no? Por decir una ciudad. Es decir, aquí un puesto de trabajo creado aquí, debería pensar la administración que son 10 puestos de trabajo creados en la zona centro. En todo caso, promover iniciativas, gestionar los recursos naturales a nuestra disposición y buscar soluciones de futuro para el ámbito rural son la base del cambio y la mejora que se persigue.